invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Ya son las 7 de la mañana, 12 minutos, y ya está aquí con nosotros el empresario y político Fernán Fortis. Él es esposo, padre de familia, empresario barranquillero, hijo adoptivo de Pereira, comprometido con el desarrollo de Colombia y fundador de la Escuela de Liderazgo. Cree firmemente que las grandes transformaciones del país nacen de las ideas que impulsan el emprendimiento como motor de progreso. El camino empresarial comienza desde cero y quiere mostrarle a la gente que también puede lograrlo cuando se decide. Su experiencia empresarial: fundador de complejos deportivos en el 2024, fundador de empresas de certificación de normas de calidad 2015, fundador de empresas importadoras de equipos médicos 2015, fundador de cadena de droguerías en el Eje Cafetero 2014, fundador de empresa productora de oxígeno medicinal en el 2010, fundador de cadena de centros de reconocimientos de conductores y actores de tránsito a nivel nacional desde el 2009, y fundador de instituciones prestadoras de servicios de salud en el 2007. Su formación política y económica: fundador y director académico de la Escuela Liderazgo 2025, Centro de Liberalismo Clásico en el 2017, curso de verano Juan Mariana 2019 Madrid, Escuela Austriaca de Economía Bogotá 2020, Círculo Molinari 2024 de Madrid, representante del Foro Liberal de América Latina en Colombia 2024 y fundador del Partido Fusionista Colombiano. Su formación académica: abogado 2024 Barranquilla, especialista en Derecho Administrativo 2007 en Pereira, especialista en Gerencia Empresarial 2010 Bogotá, especialista en Movilidad y Transporte 2014 Pereira, técnico en Seguridad Vial y auditor en transporte ISO 39001. Ese es pues el perfil del doctor Fernán Fortis. Doctor Germán. Doctor Fortis, buenos días. Un placer tenerlo acá con nosotros en el informativo. Germán y compañeros, y a toda la audiencia que nos escucha aquí en Qué Buena, muy buenos días y muy contento por esta invitación y poder compartir este espacio con todos ustedes y todos los risaraldenses. Tiene usted una larga hoja de vida, una formación profesional, experiencia empresarial, política, económica y académica, lo que lo convierte en una persona experimentada y preparada. ¿Está usted aspirando al Senado de la República? Germán y compañeros, nosotros estamos primero formando personas, estamos presentándoles a los colombianos una alternativa de liderazgos y de donde enfocamos nuestras propuestas de formación en la libertad. La basamos en que nosotros los colombianos creemos y pensamos que somos libres y realmente no lo somos. Hoy comemos lo que nos toca, vivimos donde nos toca, trabajamos donde nos toca y lo peor aún, colombianos votamos por quien nos toca. Hay muchas presiones en el tema, en el ejercicio democrático, y para poder rescatar nuestra patria, primero tenemos que rescatar la democracia, Germán. Bueno, estaba leyendo en su hoja de vida y hay un origen muy liberal. Nosotros somos representantes de algo que se llama el Foro Liberal de América Latina. Nosotros somos una propuesta latinoamericana en donde tenemos un proyecto de país, en donde concebimos las 5 reformas. Queremos hacer una reforma política, una reforma económica y 3 reformas sociales. Pero para ello somos muy conscientes de que nos toca participar en política, porque en la calle se ve mucho que la disputa es cultural y nosotros concebimos que la batalla es política.
porque dentro de la política es que se generan las grandes transformaciones sociales. Y somos demócratas y también no concebimos la manera violenta en que estas sociedades estamos viviendo. Y hoy, para la muestra un botón, lamentamos la muerte de nuestro compatriota Miguel Uribe, y son cosas que no es la primera vez que pasan. A lo largo del tiempo parece que se repitiera la historia, y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Pero ¿está aspirando por qué partido al Senado de la República? Nosotros hacemos parte de un grupo significativo de ciudadanos que se llama el Partido Fusionista, que es una doctrina... El Partido Fusionista. Fusionista es una doctrina política que combina el liberalismo clásico con los valores conservadores. Es una doctrina política cuyos referentes a lo largo del tiempo han sido el presidente Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Esa es la doctrina que nosotros profesamos, divulgamos, entendiendo el liberalismo clásico con 3 pilares fundamentales, que son los gobiernos limitados, unos gobiernos pequeños pero fuertes en seguridad, justicia e infraestructura de obras físicas, en la defensa de los mercados libres, en donde el gobierno o el Estado no intervenga tanto en la actividad personal, comercial y familiar de las personas, y en una defensa de la propiedad privada, en donde el esfuerzo del trabajo no se lo lleven los políticos, sino quede en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Ese Partido Fusionista tiene personalidad jurídica aquí en Nosotros Colombia? estamos reconocidos ante el Consejo Nacional Electoral Como partido político. como partido político, pero no tenemos personería jurídica. Somos un grupo significativo de ciudadanos que llevamos más de 10 años haciendo presencia en Colombia, y en septiembre el partido Colombia Justa Libres nos ha invitado a participar en una alianza nacional con otros partidos que se llama ALMA, para presentar unas listas al Congreso de la República. O sea, iría por Alma. Colombia Justa. ALMA es la coalición de 4 partidos políticos hoy. Ese sí tiene personería, Alma. ALMA es la suma de 4 personerías jurídicas hoy. Ajá. Hicieron una coalición. Una coalición que se llama ALMA, Alianza por la Libertad. ¿Quiénes más, La doctor moral- Ortiz, van a estar en esa lista? En esa lista cada partido tiene una cantidad de candidatos. En Colombia Justa Libre va a estar la doctora Berenice Ríos, que es senadora actualmente. Pero ella es la del Ay, partido LASI. No, La- perdón, la doctora Lorena Ríos. Lorena Ríos. Sí, porque Berenice es Sí, es de la ASI. Sí. Lorena la Ríos. actual senadora. Lorena Ríos, el Partido Dignidad Liberal, que lo coordina el doctor Rodrigo Lara, también, Rodrigo Lara Restrepo. sí, el hijo también de otro, Del inmolado del ex inmo- ministro de Justicia. Sí, señor. Ex compañero nuestro en el Congreso. está en la Liga Anticorrupción del partido del también finado Rodolfo Hernández. La lista va a participar el hijo de Rodolfo Hernández. Va a estar en la lista del Senado. Sí, sí, va a estar en la lista del Senado. En esta lista hay unas personas interesantes. Queremos mostrarle a Colombia una propuesta no diferente. Yo hablo de una propuesta original de la política, alejándonos de la politiquería pura y rasa que padecemos todos los colombianos. ¿Cuál es su experiencia política, doctor Ortiz, en sus aspiraciones? ¿A qué otras corporaciones ha aspirado? Nosotros nunca hemos aspirado a la política. De ahora, de empresario, de académico. Nosotros tenemos a nosotros nos respalda primero una trayectoria empresarial. Todo lo que hemos hecho ha sido por medio de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo. Y gracias a eso hemos construido más de 35 empresas a nivel nacional, y hoy contamos más o menos con una fuerza laboral aproximadamente de 600 personas a nivel nacional. ¿Cómo se puede pasar de la angustia a la prosperidad económica? ¿Cómo? ¿De qué manera? Yo intento explicarlo y diluirlo mucho, pero esto se resume en libertades económicas, en libertades. Nosotros somos especialistas en algo que se llama transitología, de cómo sacar estos países estatistas, mercantilistas crónicos, hacia una transformación social de un libre mercado y una prosperidad económica para todos. Hemos tenido a lo largo de la última historia muchos casos. Hemos escuchado hablar mucho de los milagros económicos, más que todo de los países cuando perdieron la Segunda Guerra Mundial. Hablamos de Japón, de Alemania, de Italia.
Y todos esos tienen una característica fundamental, es la libertad económica, donde el gobierno no intervenga tanto en la vida de los ciudadanos y comercialmente mucho menos. Hoy padecemos de lo que nosotros llamamos estatismo, algo de que el gobierno, para nosotros poder emprender, en vez de apoyarnos, nos pone, son obstáculos. Para abrir tu negocio, antes de vender ya tienes que pagar Cámara de Comercio, tienes que pedir permisos en bomberos, tienes que pedir en la alcaldía el certificado de manipulación de alimentos, una cantidad de requisitos que impiden el desarrollo empresarial, pero también impiden la creatividad y el talento, que Colombia está lleno de talentos. ¿No es normalizar entonces los procesos? ¿No sería eso como al garete, como suelto? No, porque una cosa es no normalizar y otra cosa es exigir demasiado. Y otra cosa son excesivos impuestos. O sea, hoy tenemos unos impuestos desproporcionados. Hoy el que quiere emprender está asfixiado. Y nosotros las empresas cada vez son menos rentables. Hoy en Colombia al ciudadano de a pie cada vez la plata le alcanza para menos. Nosotros que somos juiciosos y estudiantes de la Escuela Austríaca de Economía entendemos la pérdida del poder adquisitivo. Y cada vez Colombia está más devaluado. Y cada vez Colombia también está más endeudado y el aparato burocrático cada vez crece más. Y la deuda disparada. Eso se llama bono demográfico. Cada vez somos menos aportantes y cada vez la deuda es más grande. Entre más deuda, menos gente. Eso se traduce en reformas tributarias. Por eso las políticas públicas en los últimos años siempre son las mismas, independientemente de los gobiernos que estén en curso. ¿Cómo hace una nación, una nación para sostenerse si no con impuestos? Si en todo el mundo se cobran impuestos. Sí, nosotros no estamos hablando de que se van a quitar los impuestos, sino que los impuestos tienen que ser justos y proporcionales. No estamos hablando de no pagar impuestos. Y por eso es que esa visión de estos impuestos asfixiantes, el común denominador es que las personas le buscan la curva y no se paga lo que se debería, entre comillas, porque es que se sienten explotados y se sienten asfixiados con el ejercicio tributario. En lo social, ¿cuál es la visión que tienen ustedes como partido y como aspirantes a componer el grupo legislativo de Colombia? La mejor política social, Fermín, es generar empleo. En los países altamente desarrollados, donde hay bastante empleo, la violencia se reduce ostensiblemente. Y también necesitamos, Fermín y colombianos, un país donde prime una justicia. Hoy la impunidad es rampante. Hoy las instituciones carecen de credibilidad, tanto la seguridad también. Ahorita estaba escuchando los indicadores y lo que normalizamos es la inseguridad. Hemos normalizado muchas cosas que no deberían. Y a veces siento que los colombianos vivimos en un letargo o en un adormecimiento y creemos que la resignación ya nos ganó. Cuando uno escucha en Colombia y en los últimos tiempos, en los últimos años hablar del tema de la justicia, se le carga todo al gobierno, cuando del gobierno no depende el tema de la aplicación de la justicia. Tenemos un sistema bastante débil, bastante frágil, bastante complaciente. ¿Qué hacer contra eso? Fermín, nosotros los fusionistas somos muy claros en eso. Nosotros tenemos identificado que antes las costumbres hacían leyes. Hoy las leyes hacen costumbres. Si tenemos unas leyes laxas, flexibles, vamos a incentivar al ladrón, vamos a incentivar al político corrupto que roba una cantidad de dinero y después vive relajado el resto de su vida. Que programa la cárcel. Sí. Entonces, hoy las leyes es otro punto que hay que revisar. Nosotros deducimos que las leyes también son justas. Y cuando las leyes pierden la esencia, que son impersonales, abstractas y generales, ya no pueden ser leyes. Hoy la mayoría de las leyes no cumplen con sus funciones esenciales. Son personales, no son generales.
y no son abstractas. Exacto, usted como abogado y sabe que vivimos en un país leguleyo, Total. pero las leyes no se hacen cumplir. O sea, es algo que en el Congreso se crean leyes casi que a diario, y leyes, y una ley, cuando ya hay una ley para eso de que se está proponiendo, se crea otra ley. Lo único que falta es aplicar esa ley que ya está en nuestra posición está, más que hacer leyes, es derogar las leyes malas. Las leyes que atentan contra el desarrollo personal, empresarial y familiar. Y cuando hablo de familiar es rescatando también las costumbres y las tradiciones de nosotros los colombianos, que también se han perdido y que alguna vez nos han hecho una sociedad mejor. Y por eso en la calle es evidente la decadencia social en que vivimos. Ayer o antes de ayer en Itagüí, un indigente, le cortó el cuello, y lo mataron, se murió el muchacho y no pasa nada. Ya somos un país indolente. Se volvió ya cultura. Se volvió cultura. O que el político robe, o que es que hizo pero robó. O sea, nosotros como sociedad, la invitación es reaccionar, es despertar. Pero despertar democráticamente. Y a la sociedad hay que vincularla a la política, porque la vinculación es fundamental en los desarrollos sociales. Como toda familia, si una familia está rota, el resultado también va a ser negativo. Pero y si Colombia está rota, nosotros no podemos pretender que tengamos prosperidad. Tenemos que vincularnos como sociedad, y por eso también hay que alejarnos del discurso del odio y de la polarización. Nuestra invitación es vincularnos pacíficamente y debatir, discutir y discernir, porque hoy tampoco se puede discernir, porque si uno dice una cosa ya es de un lado, y si uno dice otra cosa ya es de otro lado, entonces son los dueños de la verdad. ¿Se acuerda, Fermín, que esta semana hice un comentario de lo mucho que deben cuidarse los líderes de la política nacional en este momento tan doloroso para el país, con la muerte de Miguel Uribe, que se vuelve algo muy sensible? Y me sorprendió mucho, bueno, me sorprendió no porque es el estilo del expresidente Uribe, cuando el expresidente Santos va allá al Congreso y dice cómo es que Santos está allá, y cómo es que lo tildó de hipócrita, y bueno, y le dijo de todo. Santos es un tipo estadista, diplomático, y le respondió: esto no es un momento de odios, pero válgame Dios, como en una circunstancia, es que son dos líderes muy importantes de Colombia, ambos vienen de ser presidentes 8 años, vienen de ser presidentes de la República 8 años, gobernaron a Colombia 16 años los dos, y eso no es un buen ejemplo para la nación. Pero bueno, salgámonos de ese tema, doctor Fortis, y ahora que lo escuchaba hablar de economía, lo veo con una tendencia muy grande a la economía libertaria. ¿Cuál es ahí su opinión? No, es que hay una diferencia entre libertarios y liberales clásicos. Los libertarios son anarquistas, los libertarios no defienden el Estado, Fermín. Nosotros somos liberales clásicos, en donde concebimos unos estados limitados, unos gobiernos pequeños. El libertario va más a lo que tú me estabas diciendo, Fermín, en que no haya regulaciones o que no haya normas, anomia, sí, ¿cierto? Pero nosotros sí reconocemos las funciones esenciales del Estado. Esa es la diferencia entre los libertarios y los liberales clásicos. Y los libertarios también están muy a favor también del aborto, y no son pro vida y pro familia. Y cosas que nosotros los liberales clásicos sí. Le voy a dar a conocer un poquito de la economía libertaria. Se centra en maximizar la libertad individual en el ámbito económico, promoviendo la amenización de la intervención gubernamental en el mercado. Sus principios clave incluyen libertad de elección. Los individuos deben ser libres de tomar decisiones económicas sin interferencia gubernamental. Oiga, Fermín, eso. Lo que se logra a través del libre mercado y la ley de la oferta y la demanda. Propiedad privada. Se defiende el derecho a la propiedad privada como fundamental para el desarrollo económico y la innovación, ya que fomenta la responsabilidad y el cuidado de los recursos. Estado mínimo. El papel del Estado debería limitarse a proteger los derechos individuales, como la propiedad y los contratos, sin intervenir
en actividades empresariales o mercantiles. Mercado libre. El mercado libre es visto como el mecanismo más efectivo para asignar recursos y fomentar la innovación, ya que la competencia impulsa la mejora continua de productos y servicios. Algunos de los principales exponentes del liberalismo económico incluyen a pensadores como, bueno, y viene un listado ahí de pensadores. Germán, entramos hilando muy delgadito, ahí te das cuenta que al final te dice liberalismo. Es que el liberalismo es muy afín al libertarianismo, pero la esencia es que el libertario raso es se dice llamar anarcocapitalista, que esa es otra línea donde no conciben o no reconocen el Estado en ningún ámbito de la sociedad. Y nosotros los liberales clásicos, que también a veces lo confunden como minarquismo, que son estados pequeños. Pero en el fondo lo que nosotros defendemos, resumida en una sola palabra, es la libertad. Libertad de Libertad. completa. Sí. Total. Total. Sí. Poca intervención del Estado en nuestras vidas. Ustedes que tienen una visión, digamos... Ese es el verdadero libertario. Sí, ajá. Tiene una visión distinta, ¿no? Usted dice que no quiere que sea distinta, diferente. Original. Sí. ¿Cuál es? El origen de la política. Ah, el original, sí, correcto. ¿Cuál es la posible solución a estos problemas que tiene el país, que no solamente es seguridad, no solamente es el tema de la salud, es el tema general, una sociedad que está corroída, una sociedad que está dividida, un país que nos tienen dos frentes completamente polarizados, y no solamente nace de Petro Uribe esta polarización, recordemos, se inicia Uribe Santos, cuando Santos no quiso cuidarle los huevitos a Uribe, y lo que decía Germán, en esos momentos uno aleja la posibilidad de una unión nacional cuando en un momento de dolor, tristeza, de repudio y de dolor de patria, el expresidente Uribe sale a reclamarle a Santos que no podía estar allí porque él fue culpable, que de alguna manera tiene culpa con lo que le pasó a Uribe, a Uribe Turbay. Entonces uno dice, bueno, si son los líderes de este país que uno guardaba la esperanza de que haya unidad nacional, está lejos. Eso que necesita Colombia está lejísimo. Total. El panorama es oscuro por varias razones. La primera es porque todo este tipo de situaciones y de circunstancias lo que han hecho es alejar al ciudadano de a pie de la política. Hoy la mayoría se consideran apolíticos porque aborrecen, rechazan todo este tipo de situaciones. Yo siempre digo que hay dos tipos de problemas: los problemas del gobierno y los problemas de la política, y los problemas de los ciudadanos de a pie. Y hoy se priorizan los problemas del gobierno, cuando los ciudadanos de a pie, el problema es pagar un arriendo, a su atención de salud, cuando es conseguirse 50.000 pesos, 20.000 pesos para pagar el recibo de la luz. ¿Qué pasa cuando el gobierno se queda sin plata? Reformas tributarias. Pero ¿qué pasa cuando el ciudadano a pie se queda sin plata? No come, no desayuna, no puede ir al colegio. Ahí es cuando yo les hablo de la libertad y de priorizar nuestras situaciones personales, familiares. Todos llegamos a la casa y tenemos problemas con la señora. Y estamos hablando y pendientes de lo que escribió el expresidente Uribe al expresidente Santos. Eso no me sirve a mí para solucionar mis problemas del día a día, mis problemas cotidianos. Y eso aleja a las personas de la política. Y caemos en el juego, porque el segundo punto es que ahorita por eso creamos la escuela de liderazgos. Hace más de 30 años en Colombia no hay líderes. Siempre hablamos de 2 o 3 personas.
Y aquí entramos en otro debate del cuestionamiento de la democracia. Para poder participar en política, los partidos políticos, ¿en qué se han convertido? Esto pica y se extiende, pero los afectados, los que siempre cargan del bulto, son los ciudadanos. Y nadie mira para allá. Bueno, doctor Fortix, habrá oportunidades de aquí a que se llegue la Faltan contienda 7 meses para ir todavía a debatir de temas campaña. importantes. ¿Cuál es su mensaje final para la gente que lo está viendo y escuchando acá en todo el eje cafetero y bueno, y por nuestras redes a nivel mundial? Pues primero que todo agradecerles el espacio, y el mensaje es muy claro y sencillo. Necesitamos despertar y reflexionar. Y que nosotros no somos nosotros no podemos ser lo de que padezcamos la peor clase dirigente de los últimos 30 años. Nosotros como colombianos necesitamos reaccionar, pero también necesitamos empoderarnos y salir adelante y pasar la factura también a la clase dirigente que nos ha llevado a esta situación, que no es agradable, y lo peor de todo, y a todos nos duele nuestra patria, nos duele nuestro país, y nos queremos quedar aquí. Doctor Fortís, pues qué bueno haberlo tenido con nosotros. Vamos a seguirlo invitando porque sus ideas hay que seguirlas difundiendo, y muchos éxitos en su campaña política, en esta aventura. La política es una aventura de recorrer el país. Hay que disfrutarla. De disfrutarla. Dígamelo, disfruté recorrerme cada una de las regiones del país, de conocer las distintas culturas y idiosincrasias increíbles. Dentro de un país hay muchas regiones, cada una con su cultura, con su idiosincrasia. Multicultural. Multicultural, pero eso es maravilloso. Son las 7 de la mañana, 39.